Entendiendo el determinismo. Llevo ya muchos posts escritos en esta web dedicada al misterio y empiezo ya, cada vez que escribo uno nuevo, a sospechar que me repito, que en algún lugar de esta cripta ya he tocado el tema del que voy a hablar. En este caso voy a hablar del determinismo y problemas anejos, y seguro que en parte ya lo he tocado. Voy a relacionarlo con la teoría de la predestinación cristiana, que creo que es fundamental para entender el determinismo. El determinismo es un problema que se puede relacionar con muchísimas otras cosas, pero es con este tema, con el tema de la existencia de Dios y todo esto, donde adquiere su verdadera naturaleza, ¿no? Donde realmente puede captarse en su profundidad. Y después de estar años dando vueltas a este tema, creo que he llegado a una conclusión que al menos a mí me vale. No sé si os valdrá a vosotros cuando acabéis de leer o escuchar el audio de este post. Bueno, pues ahí cuando acabéis pues ya podréis sacar vuestras conclusiones. Efectivamente hay un post en la web, está por ahí, tengo el enlace puesto en la parte escrita, que se titula Determinismo, Predestinación y Fatalismo. Es decir, ya de hecho había tocado este tema en los términos de los que voy a hablar ahora, pero en el post hablo de otras cosas también, Es decir, en ese anterior post no pongo exactamente lo que voy a decir ahora, ni muchísimo menos. Aquí lo voy a desarrollar bastante más. Bueno, pues como podéis imaginaros, hay sesudos tratados filosóficos y científicos sobre el tema del determinismo. En internet podréis encontrar toneladas de documentos PDF, libros estupendos sobre el tema, y se necesitarían varias vidas para leer lo que se ha publicado sobre este tema, ¿no? Os remito y animo a que os informéis y leáis lo que creáis conveniente. Yo, después de mucho tiempo pensando sobre el asunto, lo que me urgía era dar una respuesta personal y operativa a este asunto, y no tanto leer y releer libros que ya tengo leídos, ¿no? Os digo esto porque hay problemas como el determinismo que son problemas profundos, ¿no? Que afectan a la naturaleza central de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos y por qué estamos aquí, ¿no? Las 4 famosas preguntas que se resumen en ese frontispicio del oráculo de Delfos, ¿no? Que dice Gnoste te ipsum, conócete a ti mismo, ¿no? En su versión pagana, claro, de estos temas. Entonces, más que leer libros, que hay que hacerlo, por supuesto, y que hay que informarse, y que además esto es, ahora lo vamos a ver, que la definición es clara y precisa, y se tarda 2 minutos en entenderla. Pero es un problema que conviene, como ya digo, leerlo, leer libros de filosofía, pero llega un momento en que veréis que por mucho que leáis es dar y vueltas y vueltas y vueltas, y al final lo que hay que hacer es echar una pensada de verdad, ¿no? Es decir, poner los datos que se tienen sobre una mesa, como he dicho yo muchas veces aquí en sucesivos posts, y dar una respuesta, ¿no? Es decir, dar una solución. Los problemas están para solucionarlos, no para plantearlos una y mil veces y para no dar ninguna solución una y mil veces, sino hay que intentar, pues hombre, mojarse, ¿no? Tirarse a la piscina, aunque no haya agua a veces y te estrelles con el cráneo contra el suelo, pero bueno, es que si no se intenta, pues no avanzamos nunca, ¿no? Básicamente, y por centrar el tiro, el determinismo sería aquella doctrina filosófica o forma de pensar, o criterio, como queráis llamarlo, que dice que todo está escrito, que no existe el libre albedrío, que nuestros actos no son libres ni pueden serlo nunca. Ojo, no son libres y no pueden serlo nunca. Que la creencia en el libre albedrío vendría a ser, grosso modo, lo contrario que el determinismo, pero bueno, quizá no sea exactamente así al 100%, pero nos puede valer como antónimo de determinismo. Bueno, pues la creencia de que el libre albedrío y la libertad individual pues son solamente ilusiones. Hay personas que piensan que esto es así, y otros que el determinismo no existe y que el libre albedrío es real. Esto está muy relacionado con el tema religioso, como he dicho antes, por varias razones. La primera, que para pecar y por lo tanto para ser castigado, primero hay que ser libre, si no, no tendría sentido.
Para convertirse y abandonar una vida de pecado, primero hay que ser libre. En definitiva, para salvarse o condenarse al infierno, hay que hacer actos enteramente voluntarios y por lo tanto primero hay que ser libre. No os preocupéis que más adelante vamos a ver exactamente lo que dice la doctrina de la Iglesia sobre esto, ¿no? Esto es un resumen. Si vivimos en una especie de mecanismo de relojería donde todo sucederá según una fatal sucesión de acontecimientos inevitables, ni la moralidad ni la religión tendrían ningún sentido. Para realizar actos con carga moral o ética, primero hay que ser libre. Pero pronto veremos que el asunto no es sencillo, como os he dicho antes. Si hacemos un primer ejercicio mental de pensar profundamente en esto, tenderíamos a pensar que, siguiendo la ley de causa y efecto, que todos conocemos, como todo efecto tiene una causa, como diría un famoso misteriólogo en horas bajas, bueno, pues en último término y llevado todo hasta sus últimas consecuencias, pues todo estaría escrito de alguna forma, ¿vale? Eso sería más o menos un primer razonamiento, una primera aproximación a lo que es el determinismo. Pero por otra parte, todos los humanos, tenemos la sensación de que podemos tomar decisiones libremente, de que tenemos el control y las riendas de nuestro destino. Eso a nadie se nos escapa, ¿verdad? De nuestro destino, de nuestra vida, por lo menos hasta cierto punto. Estamos en el cine y a la salida tenemos un accidente de tráfico. Pero podía haber sucedido de otra forma. Por ejemplo, si nos duele la cabeza, podemos decidir no ir al cine. Y así nuestro destino, bueno, pues hubiera cambiado y no hubiéramos tenido ese accidente de tráfico. Pero alguien podría argumentar que no fuimos enteramente libres al tomar esa decisión, porque una causa no controlada por nosotros, el dolor de cabeza, nos impidió ir al cine. Luego estábamos destinados a no tener nunca ese accidente de tráfico que hubiera cambiado nuestras vidas probablemente. Este razonamiento parece impecable, pero aún así, yendo al contrario, se podría argumentar que sin dolor de cabeza ni ninguna otra causa objetiva y diferenciable, podemos, no obstante, no ir al cine, simplemente porque no nos apetece, ¿no? Por eso tan etéreo y tan poco preciso de... no, he cambiado el aire y no me apetece ahora mismo ir al cine, ¿no? Sin ninguna causa concreta, ¿no? Algo indefinido, ha variado nuestro mecanismo de toma de decisiones, no sabríamos concretarlo si nos preguntaran, pero que al final ha inclinado la balanza por no ir, ¿vale? Luego entonces, bueno, pues todos hemos tenido esa sensación y hemos tomado decisiones así, que nos reafirman en que el libre albedrío existe. Aún así, y vuelta otra vez al contrario, los partidarios del libre albedrío podrían argumentar que aunque no sepamos los mecanismos mentales últimos que tiene el cerebro para tomar decisiones, en el fondo, y dado que el cerebro en sí es una especie de máquina, podría admitirse, aunque esto es muy discutible, muy compleja y desconocida, pero hecha de materia y por lo tanto sujeto a las leyes que gobiernan la materia. Bueno, pues que todo obedecería a un encadenamiento sutil y complejísimo de causas y efectos, y al final nuestras decisiones, aparentemente libres, no serían libres en absoluto, ¿no? Esto sería una postura mecanicista, ¿no? Elevada a su máximo exponente. Y así, de esta manera, los partidarios de una y otra postura en torno al determinismo podrían argumentar y contraargumentar ad infinitum, hasta que nos aburramos. Y esta cuestión se convertiría en una discusión bizantina parecida a la que los bizantinos tenían sobre el sexo de los ángeles. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, que en primer lugar estamos ante un problema en el que evidentemente nos faltan datos. También hay que considerar que este problema se puede resolver atendiendo a condicionantes externos como el de la existencia de Dios y la ley moral, ¿vale? Es decir, nos olvidamos de la discusión bizantina y enfocamos esto de otra manera. Si Dios existe y nos impone una ley moral, para que seamos sujetos morales, evidentemente
tiene que haber libre albedrío, como hemos dicho antes. Si no, el problema no tiene sentido. O sea, no tiene sentido, no tendría sentido la ley moral. Pero la cosa se complica más, porque, por ejemplo, la doctrina católica incluye la teoría de la predestinación. Y fijaros, antes de continuar, porque esto me ha ocurrido mientras que redactaba el post, ¿vale? O sea, yo redacto los posts, primeramente los escribo. Esa escritura es la que aparece en la web, y sobre eso que he escrito ya lo radío, ¿no? Como suele decirse, ¿no? Y veréis que si veis la parte escrita y la parte hablada, digo más cosas en la parte hablada. Por eso siempre recomiendo hacer las dos cosas, es decir, primero escucharlo y luego pues siempre queda ahí el texto escrito para lo que se precise, ¿no? Entonces, mientras que yo hago eso, ¿no? Yo redacto los posts por escrito, lo cual me lleva bastante tiempo, porque los quiero dejar bien, y luego cuando los hablo, pues meto más cosas, ¿no? Como por ejemplo ahora, y mientras que estaba escribiendo este post, pues veréis, mirad, quería hacer este paréntesis para compartir una cosa con vosotros. Para hablar de la teoría de la predestinación, tenía localizado un libro que se titula Religión demostrada, del padre Hilaire. Es un libro de 1900, hace ya 122 años. Muy bueno, como compendio de teología y filosofía relacionada con el cristianismo. Es un libro que, bueno, yo no he leído en su totalidad, pero sí he leído grandes partes, y sobre todo la parte de lo que yo creía que era la teoría de la predestinación, ¿vale? Ahora veréis. El caso es que yo recuerdo perfectamente haber leído un texto sobre la predestinación en ese libro, y sé además lo que decía. Ese libro lo tengo en papel, que es como me gusta leer los libros, pero da la casualidad de que además lo tengo en PDF, ¿no? En un archivo PDF. Tengo miles de libros en PDF y en otros formatos, al objeto de documentarme y relacionar cosas de forma rápida, sin tener que comparar, sin tener que... a ver, si no tendría que tener una casa solamente para guardar libros. Bueno, pues el caso es que ni en el de papel ni en el electrónico he encontrado ese pasaje que os digo que hablaba sobre la predestinación. Y digo bien, en ninguno de los dos, porque son ediciones diferentes, y podría no estar en ninguno de ellos. He rebuscado por mi biblioteca a ver si era otro libro de formato parecido, y los he confundido. Por ahí ha aparecido otro que me he querido que fuera ese, pero no lo era. Lo que es seguro es que la doctrina de la predestinación lo leí en un libro en papel que ahora no localizo por ningún sitio. Bueno, quizás simplemente es verdad que he confundido los libros y ahora no recuerdo dónde lo leí. Lo que tengo claro es que no me lo he inventado, y podría decir incluso hasta el tipo de letra. Estos temas son verdaderamente desconcertantes, porque tengo perfectamente grabado en la cabeza que el texto sobre la predestinación era del padre Hilaire. En fin, no le voy a dar más vueltas, pero siempre recuerdo las palabras de una vieja amiga, de la que ya hace mucho que no sé nada, y ella me decía que la manera que tiene el diablo de atormentarla era cambiar las cosas de sitio y esconder esas cosas y confundirlas sobre hechos cotidianos. Las consecuencias no eran muy graves, ni muchísimo menos, pero la sensación era perturbadora, exactamente igual de perturbadora que la que yo he sentido hoy. Y bueno, hecho este inciso paréntesis, voy a explicaros qué es la predestinación en función de las palabras de alguien que recuerdo perfectamente, pero que hoy no he conseguido referenciar. Decía el protestante Calvino acerca de la predestinación. En 1537, decía Calvino, que había hecho imprimir en Basilea su libro Institución Cristiana, en el que se encuentra el resumen de la herejía calvinista. Como Lutero, Calvino enseña que el hombre no es libre, pero añade que la predestinación y la reprobación son absolutas, y termina por ser fatalista. Según él, nadie puede perder el estado de gracia. Calvino suprime todo culto externo y hasta el mismo sacerdocio. Reconoce ministros y predicadores, pero sin ningún carácter de orden, ¿no? De que hayan sido ordenados. Cualquiera puede ser ministro y dejar de serlo. Bástale, pues, delegar un don o una concesión de los ancianos. Los ancianos en el mundo de los protestantes vienen a ser como los obispos en el mundo católico.
Es necesario añadir que en el sistema de predestinación admitido por Calvino las buenas obras son inútiles, lo que llamamos la ley moral, que hemos dicho más arriba, es la destrucción de toda moral. Sin embargo, la doctrina católica afirma lo siguiente sobre el libre albedrío. La primera libertad es el libre albedrío, dice la Iglesia. La Iglesia lo ha defendido valerosamente contra el fatalismo de los paganos, de los maniqueos, de los mahometanos, contra Lutero, Calvino y los jansenistas. Lo protege hoy contra los positivistas contemporáneos que atribuyen nuestras acciones e influencias exteriores, o sea, el determinismo en el fondo. Frente a los errores pasados y presentes, la Iglesia afirma como un dogma de fe la libertad del hombre en el gobierno de su vida. El alma es libre, es decir, el alma posee la facultad de determinarse por su propia elección, o sea, el libre albedrío, de hacer una cosa preferentemente a otra, de obrar bien o de hacer el mal. A esta facultad se le llama libre albedrío, como hemos dicho ya. La voluntad es dueña absoluta de sus operaciones. Se determina a sí misma a obrar o no. La voluntad es libre. Mi conciencia me dice que cuando mi cuerpo busca el placer, yo puedo o no puedo resistirle. Cuando mi estómago siente hambre, yo puedo negarme a satisfacer ese hambre. Además, yo puedo infligir a mi cuerpo castigos y austeridades a pesar de los sufrimientos de los sentidos, por alguna otra cuestión. Ahora bien, ¿cómo podríamos nosotros tener imperio y libre albedrío sobre nuestras tendencias instintivas si la inteligencia y la voluntad no tuvieran actos propios independientes del cuerpo, si nuestra alma no fuera espiritual? Es decir, el libre albedrío presupone que existe el alma. Si solo existe el cuerpo, pues el cuerpo es un mecanismo, ¿vale? Esto es lo que quiere decir la doctrina. Sería imposible. O sea, nuestra alma es, pues, espiritual. Debe de existir y además debe de ser espiritual. Sin embargo, yo leí en ese libro fantasma, que ahora no recuerdo, que la teoría de la predestinación estaba incluida dentro de la doctrina de la Iglesia Católica. ¿Y qué dice esa doctrina de la predestinación? Que parece entrar en contradicción con esto que acabo de decir, que es doctrina de la propia Iglesia, ¿no? Pues muy sencillo, o sea, la teoría de la predestinación dice, bueno, a ver, en teoría nosotros nos condenamos o salvamos en función de nuestros actos, vale. Bueno, de nuestros actos y de una serie de cosas más complejas, pero bueno, de nuestros actos. En teoría, en función de decisiones que tomamos libremente, vamos al cielo o al infierno. Sin embargo, por ejemplo, aquí el purgatorio no entra, ¿vale? Es una circunstancia adicional que nos impone Dios. Es nuestra voluntad y libre albedrío la que nos condena o no nos condena. Pero claro, y aquí viene la madre del cordero, Dios lo sabe todo, porque Dios es omnisciente. Si Dios no fuera omnisciente, no sería Dios. Entonces, Dios sabe lo que va a pasar al final con el destino para toda la eternidad de nuestra alma. Sabe eso como sabe todo el resto de las cosas. Eso no quiere decir que nos vaya a decir nada en ese aspecto. No nos va a hacer ninguna confidencia, ni va a influir, si acaso para bien, ¿vale? Enviando gracias y emociones. Pero hablando con propiedad, eso que llamaremos predestinación, que no es otra cosa que para preservar la omnisciencia de Dios, debemos sacrificar el libre albedrío, aunque sea a nivel teórico, digo. Esa predestinación que acabo de definir, ¿no equivale a determinismo? Bueno, por una parte nosotros no tenemos información previa. En nuestro universo material podríamos decir que tenemos libre albedrío, ¿vale? De forma operativa. Dios sabe que va a pasar lo que vaya a pasar, pero no nos lo dice. Dios sabe si nos vamos a condenar o no, pero no nos lo dice. La ciencia apoya eso. O sea, fue Einstein el que dijo, y esta frase sí es suya y no las miles de frases chorra que se le atribuyen en internet, en Twitter y en Facebook y todo eso. Bueno, pues aquí sí que es verdad que Dios dijo, o sea, que Einstein dijo que Dios no solamente juega a los dados, sino que los arroja donde no podemos verlos, ¿vale? Esta frase la dijo Einstein cuando luchaba intelectualmente, y debo decir que sin éxito, contra las consecuencias filosóficas de la mecánica cuántica relacionadas con el determinismo, de las que luego hablaré. Pero con esto se pone de manifiesto que Dios juega un extraño juego.
Él sabe que, por ejemplo, imaginaros, vamos a ir al infierno, ¿no? Tú vas a ir al infierno. Nuestra vida, tu vida, se debate pues en multitud de decisiones, aciertos, errores, pecados, buenas obras, gracias desperdiciadas, mociones desoídas, y tras muchas oscilaciones en decisiones y contradecisiones, en idas y venidas, que para nosotros se dieron en un contexto de libre albedrío, finalmente, tras una atribulada vida de 80 años, imaginaros, acabamos en el Averno. Dios lo sabía desde un principio, de acuerdo con esta teoría, ¿vale? Dios lo sabía. Existe otra posibilidad, además de la ya dicha de que Dios sabe, pero no interfiere en nuestro proceso de salvación. Esa posibilidad que también preserva la omnisciencia es que Dios, sabiendo lo que va a pasar, sabiendo que tú vas a ir al infierno, decide voluntariamente ignorar ese conocimiento para preservar el libre albedrío. O sea, Él sabría que tú vas a ir al infierno, pero... O sea, podría saberlo, pero se abstiene de saberlo para que así tu decisión sea verdaderamente tuya, para que no exista el determinismo. Bueno, esto eran comeduras de coco mías. Como este es un tema muy controvertido e importante para mí, y espero que para vosotros, si no es que no he sabido explicarme sobre lo importante que es esto durante la redacción de este post, ¿vale? Bueno, pues al igual que ha ocurrido el asunto del libro desaparecido y todo esto, pues mientras que estaba redactando el post, me ha parecido oportuno hacerle una consulta por WhatsApp a un sacerdote joven, pero muy versado en teología, que yo conozco, que es un hombre extraordinario y que me merece el mayor de los respetos. Entonces, yo simplemente os voy a transcribir, fijaros que esto va a ser importante, porque esto va a solucionar y nos va a clarificar muchísimas cosas. Os voy a transcribir la conversación que tuve por WhatsApp con este sacerdote. Entonces, la conversación fue la siguiente. Yo, en la cripta de John Dee, digo: buenas noches, padre. Una pregunta. ¿La teoría de la predestinación está incluida en el catolicismo? Vamos a centrar el tiro. El padre me contesta: hola. Por la fe católica creemos que Dios predestina a la gloria a los santos, o sea, a los que se van a salvar, es decir, decreta su salvación y les da las gracias necesarias para alcanzarla. Por el contrario, no decreta, es decir, no quiere la condenación de los réprobos son los que se van a condenar, los que van a ir al infierno, sino que solo la permite, habiendo puesto a su disposición las gracias suficientes para salvarse y que ellos pues no van a aprovechar, ¿vale? Esto se diferencia de los calvinistas, que afirman que Dios predestina a algunos al infierno. ¿Os acordáis de lo que acabamos de decir los calvinistas? Que Dios predestina a algunos al infierno, es decir, quiere su condenación, lo cual es una herejía y una injuria a Dios, que quiere que todos se salven. Vale, yo contesto: ¿se podría decir, padre, que Dios entonces no sabe, entre comillas, quién se va a condenar antes de que se condene? Me contesta el sacerdote: no, lo sabe perfectamente y lo permite por un bien mayor. Incógnita. Pero lo cierto es que es un misterio que aquí no comprenderemos nunca. Yo contesto: sin duda es un tema misterioso. Y él me responde el sacerdote: desde luego, por un lado, creemos que Dios quiere que todos se salven. Ahora, solo nos salvamos por gracia de Dios. Por tanto, solo se salvan aquellos a quien Dios ha dado la gracia de salvarse. Y por eso parece que los que se condenan no han recibido la misma gracia que los otros. Aquí yo veo frases contradictorias, pero bueno, seguimos. Pero creemos también que Dios es bueno y justo y que ofrece a todos la salvación y no castiga a nadie si no es por las propias culpas. Bueno, eso es evidente. Y que los condenados, si no han recibido la gracia de salvarse, ha sido porque la han rechazado. Y ahora fijaros en la pregunta cabrona que yo le hago. Está claro, padre, que entonces habría que actuar en vida como si ya estuviésemos predestinados a salvarnos, ¿no? Y fijaros en su respuesta. El sacerdote me dice: exactamente, si estamos en gracia de Dios,
ya nos podemos considerar predestinados. Bueno, ¿vosotros os habéis enterado de algo en esta conversación mantenida entre esta cripta y el sacerdote? Hay un fallo muy sutil y que pasa desapercibido si no se explica bien. Por un lado, Dios efectivamente sabe de antemano quién se va a condenar, tal y como os he dicho antes. Por otro lado, permite que esas almas que Él sabe que se van a condenar, aunque Él no lo desea, al contrario de lo que piensan los calvinistas, pero por otro lado, a pesar de los medios dados por Dios y que se presumen iguales a los que sí se van a salvar, para que esas almas que se van a condenar se salven, bueno, pues esas almas finalmente se condenan como efectivamente Dios sabía, puesto que es Dios y es omnisciente. Y para rematar la jugada, yo le digo al sacerdote, hombre, si actuamos siempre bien, pues como somos buenos, como si nos fuéramos a salvar, pues acabaremos salvándonos, ¿no? Haciendo así de juez y parte en la historia de nuestra salvación, en una especie de mecanismo híbrido entre la predestinación y el libre albedrío, ¿vale? Ese mecanismo híbrido es un viejo conocido de nosotros, de los que leen estos posts de aquí de la cripta, y se le conoce como profecía autocumplida. Yo voy a hacer lo posible para que la profecía se cumpla en el sentido que a mí me conviene. No sé a vosotros, a mí no me convence el planteamiento del sacerdote desde un punto de vista lógico tal y como está planteado. Luego ahora vamos a ver que todo es muy matizable, ¿no? Vamos a ver, esto es como el embarazo. O hay libre albedrío o no lo hay. O existe el determinismo o no existe. Y si Dios sabe lo que va a pasar, el determinismo existe, aunque sea a un nivel muy profundo. Y si Dios sabe lo que va a pasar y no se lo vela voluntariamente, el determinismo existe, por mucho que digamos que no. Otro tema distinto es que Dios está fuera del mundo material. Está fuera del universo y su relación con nosotros y el cosmos tiene múltiples aspectos que desconocemos por completo. Evidentemente aquí faltan datos. Hay un misterio muy profundo y perturbador que aún no está resuelto. Está claro que a nuestro nivel humano el libre albedrío existe, pero existiría de la misma, con esto que acabamos de ver, pues existiría de la misma manera que existe en Matrix. En una simulación también podemos percibir el libre albedrío, como percibían los habitantes de Matrix. Me siento inclinado a pensar que de un modo misterioso podemos librarnos de la losa del determinismo, dado que nos faltan muchas variables para tener una idea cabal del problema. Pero no lo sabemos. Y esta es una idea profundamente perturbadora. Si finalmente existe el determinismo, nada tiene sentido. Nuestras vidas tendrían el mismo propósito y valor que los protagonistas de Matrix. Pues una especie de sueño lúcido donde todo está predeterminado y calculado. Todo es una farsa, ¿no? Una fantasía. Siguiendo con el ejemplo de Matrix, el protagonista, Neo, es capaz de dominar el entorno y hacerse protagonista, valga la redundancia, de su salto al más allá, a su más allá y a las leyes que gobiernan ese más allá, que no es otra cosa que el mundo real, donde él no es más que un cuerpo que produce energía. Porque precisamente Neo, el protagonista, tiene verdadero libre albedrío y sus decisiones son realmente libres, en teoría. Porque luego vimos al final de la serie de películas que incluso la aparición de Neo y sus sucesores, que parece ser que los hubo, también estaba prevista por el arquitecto que creó Matrix, que a su vez parece ser que también era otro programa informático. Lo que me lleva a preguntarme, ¿vivimos en una realidad simulada? No es este universo y esta vida que vivimos demasiado especial, ¿no? Y no somos como demasiado protagonistas como para no pensar que quizá nada sea casual. Pero bueno, no vamos a entrar en este tema ahora, pero sí en el futuro. Fijaros que dilucidar este problema existencial es muy importante, saber qué es una máquina y si las máquinas pueden pensar, etc. ¿Os acordáis del post donde dije que la informática es un verdadero conocimiento emergente que surge ya con sus propias leyes, que simplemente hemos descubierto?
no nos las hemos inventado. Pues aquí vemos su aplicación, aunque ya digo que en esto vamos a profundizar en otro post, no ahora, por supuesto. Y bueno, finalmente, ¿qué tiene que decir la ciencia acerca del determinismo y el libre albedrío? Pues la verdad es que tiene que decir bastante en favor, no quizá del libre albedrío, pero sí en contra del determinismo. A ver, las leyes físicas son absolutamente deterministas, ¿vale? Se gobiernan por ecuaciones en las que además el tiempo es reversible. Pero, y hay varios peros muy importantes, en último término, las leyes de la mecánica cuántica son leyes probabilistas. Es decir, la ley es determinista, pero cuando hago una medida, el resultado es aleatorio. Esto dicho a grandes rasgos y de forma muy resumida, pero es así. Y al fin y al cabo solo tenemos conocimientos físicos y podemos medir. Y si la medida es aleatoria, el determinismo, bueno, pues si existe, debe estar en un nivel que francamente desconocemos. Pero es que hay más. En la naturaleza existen determinadas leyes que son intrínsecamente probabilistas. O sea, no es un problema de la medida y de las cualidades del acto de medir en la mecánica cuántica. Es que las leyes de la naturaleza, algunas, pero muy fundamentales, vienen, por así decir, probabilistas de fábrica. Por ejemplo, cuando un electrón cambia de nivel de energía, ese es un evento absolutamente aleatorio, no hay forma de predecirlo, por mucho que afinemos el proceso de la medida. O sea, no existen leyes para predecir eso. Luego existen determinadas cuestiones que no afectan al determinismo en sí, pero lo dificultarían enormemente en la práctica por no hacerlo imposible. Básicamente porque siempre se producen errores al medir. Aunque la medida sea muy precisa sobre objetos grandes y simples, que harían esa medida, cuanto más grandes y simples, pues más exacta la medida, ¿no? Bueno, pues siempre queda un error residual, ¿vale? Las medidas nunca son perfectas, sino que ese error, que insisto, aunque sea un error residual, a la hora de introducir esas medidas, ya con errores en las ecuaciones diferenciales del movimiento, bueno, pues todos esos errores acaban amplificándose con el tiempo, haciéndose enormes, y dando origen pues a la tan traída y llevada teoría del caos, que no es más que eso, es decir, fallos en la medida que se multiplican en la evolución del sistema que dan sus ecuaciones. En fin, estas precisiones sobre lo que nos dice la ciencia sobre el determinismo, yo las he hecho aquí para cerrar el tema, pero no nos solucionan el problema. Más bien lo empeoran. Como dijo Einstein, Dios no solamente juega los dados, sino que los arroja donde no podemos verlos. Mi conclusión final es que, bueno, pues tenemos libre albedrío, porque es que si no, la alternativa es Matrix, ¿vale? O sea, si no hay libre albedrío, estamos en Matrix. No obstante, creo que es un problema, pues como he dicho antes, del que nos faltan muchos datos, falta mucha información y perspectivas, y que seguramente que no podremos solucionar nunca.